Vamos a prepararnos, hermanos, para esta reflexión y vamos a orar. Oremos. Venimos ante ti, Señor, en esta hora a darte las gracias porque tu palabra, palabra de vida, palabra de esperanza, Señor, viene hasta nosotros en este día, viene a nuestro encuentro a revelarnos, Señor, tu voluntad. Ciertamente, Señor, nuestra oscuridad es grande, nuestra necesidad, nuestro vacío requieren siempre de esa palabra tuya para poder subsanar, Señor, tantas debilidades, tantos fracasos, tantas situaciones que nosotros mismos nos hemos complicado, Padre. Pero permite que ahora tu Espíritu venga en nuestro auxilio, porque así es su deseo, según lo muestra tu palabra también, y que juntos podamos, Señor, reflexionar y aplicar en nuestra vida tus deseos. En Cristo te lo pedimos. Amén. En este mes de mayo que está comenzando precisamente el día de hoy, hemos querido volver a tocar el tema de las familias y precisamente lo queremos situar en el marco de este tema semestral que tenemos como iglesia, que es fortalecer la unidad y el compromiso de la iglesia. Y nos pareció que para este mes de mayo de este año 2016 no podía haber mejor referencia bíblica en dos partes que el libro de Josué completo. Los 5 domingos, Dios mediante, nos dedicaremos a él. Ahorita les voy a mencionar incluso qué temas vamos a ver en cada domingo, de los 5 que nos corresponden. Y al mismo tiempo tomar el famosísimo versículo 15 de Josué 24, mi familia y yo hemos decidido servir a Dios. Escogeos hoy a quien sirváis. La traducción famosa, pues yo y mi familia, yo y mi casa, serviremos a Jehová. Es la famosa referencia. Y el tema como tal es, para este mes, fortalecer las familias, un desafío urgente. Y estamos comenzando por el final, por el capítulo final del libro de Josué, el capítulo 24. Fortalecer la familia es un desafío urgente, eso veremos el día de hoy. Para la siguiente semana, regresándonos al principio del libro de Josué, capítulo 2, trabajaríamos el tema familias con una misión permanente, basándonos en ese caso tan peculiar que es la familia de Rahab, que aparece en la historia de Josué. A ella también nos vamos a referir en un momento más. En tercer lugar, el día del maestro, el día 15, familia, servicio y fidelidad a Dios, basándonos en el capítulo 14 del mismo libro. Capítulo 21, el día 22, familias especiales. Todas las familias somos especiales finalmente, ¿no? Pero no especiales por tener una característica moral o social distinta, sino que en este caso hablaremos del caso de los levitas. Familias especiales, el caso de los levitas, domingo 22. Y el día 29, para cerrar, adentro del libro de Josué, capítulo 22, hay conflictos entre las familias y adentro de las familias. De eso nos vamos a ocupar durante este mes. Y también vamos a solicitar una tarea muy específica para todos los hermanos y hermanas de la iglesia Mishadai. Queremos hacer un inventario de familias bíblicas, pero no solamente la lista o el recuento, sino que queremos hacer una revisión, que cada quien escoja una familia bíblica, y si son aquellas familias menos favorecidas por la historia, menos recordadas, mucho mejor, para que podamos analizar cada quien. Daremos pautas desde hoy mismo, haremos unas 3 o 4 preguntas incisivas, y si es necesario proporcionaremos algunos recursos o insumos para que esa revisión consiga el propósito que estamos queriendo señalar, y como lo diremos ahora en un momento más en la introducción, que cada quien escoja una familia bíblica diferente, que podamos hurgar en los textos del Antiguo y del Nuevo Testamentos para encontrar a esa familia en particular y ver sus características, su problemática, si es que pudo salir de ella, qué pasó con ella, tuvo herederos, tuvo descendencia, influyó de alguna manera en el destino o en la marcha de la historia del pueblo de Dios, de la historia de la salvación. ¿Qué pasó con esa familia en particular?
Y a cada quien le vamos a pedir que nos diga qué familia ha seleccionado para que podamos hacer ese ejercicio, ese taller continuo que vamos a tratar de realizar. Y el día 22 por la tarde, Dios mediante, podremos hacer un corte de caja, podremos hacer un resumen, podremos hacer una tabla incluso, donde podamos vaciar las características de todas estas familias. Muy bien, vuelvo a leer el versículo 15 en la versión que estamos usando, la traducción en lenguaje actual, que es muy buena, muy útil, muy servicial en este punto. Si no quieren serle obedientes al Señor, decidan hoy a quién van a dedicar su vida. Tendrán que elegir entre tres posibilidades. Primero, los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia, irse a lo más antiguo de la tradición. Algo así como si aquí en México alguna gente quisiera dedicarse a adorar a Huitzilopochtli, por ejemplo. Suena raro, ¿verdad? Que alguien quisiera hacer eso, y los hay, ¿eh? Hay algunos por ahí que reivindican a los dioses prehispánicos. La segunda opción es que ustedes adoren o les sirvan a los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Son los dioses del presente, no son los del pasado, son los dioses del presente que están en este territorio y a quienes adoran estos señores. Pero mi familia y yo, ustedes decidan por su cuenta, mi familia y yo, les dice Josué, hemos decidido dedicar nuestra vida a nuestro Dios. Cada nuevo acercamiento al tema de las familias, y hay que insistir que lo diremos siempre en plural, obliga a repensar el momento desde el cual se reflexiona y se observa la problemática. Ya estamos en el año 16 del siglo XXI. Hace 15 años y fracción decíamos, bueno, o atrás, ¿cuándo va a empezar este siglo y este milenio? Y ahora ya estamos bastante entraditos, ya estamos en la segunda década del siglo XXI. Y ante los diversos escenarios planteados por las exigencias sociales y éticas, muchos se esfuerzan por demostrar que en efecto la estructura familiar actual se tambalea profundamente y que se corre el riesgo de una catástrofe en el aspecto de las familias. Cuando acudimos a la evidencia bíblica para tratar de encontrar luz, apoyo, ayuda, referencias, elementos, recursos que nos permitan resistir y sobrellevar estas crisis, en primer lugar, tenemos que referirnos a la pluralidad de esquemas representados en las varias etapas de la historia. Y ni siquiera el Génesis, comenzando las propias escrituras, ni siquiera el Génesis se ahorra la pluralidad, la diversidad de familias que había. Familias como se usaban en la época, con 2 o 3 o más esposas, por ejemplo, la poligamia. Familias donde los hijos de esas esposas convivían y a su vez formaban una gran familia. El propio Israel, el pueblo de Israel como tal, basado en la familia originaria, en la familia del fundador, procedía de una familia dividida en 4 partes porque había hijos de 4 mujeres en esa familia. El Génesis lo que hace es borrar las diferencias, borrar las barreras entre esos 4 bloques que fueron problemáticos a más no poder. En los episodios que sabemos, se eliminaron esas líneas y aparecen los 12 patriarcas como hijos no tan bien portados, ciertamente, pero que formaban una sola unidad para formar el pueblo de Dios. El Génesis no se ahorra eso, la pluralidad de comportamientos, de esquemas. Y también es necesario, al acercarnos a las Escrituras, observar las contribuciones que tantas familias, y aquí hay que hablar de familias, clanes y tribus antiguos, todo lo que ellos hicieron para el desarrollo de la interacción con Dios, con Yahvé, siempre en condiciones conflictivas y sumamente exigentes. Un especialista en las familias bíblicas dice, a este señor lo estudiamos hace algunos años en esta iglesia, su libro que estudiamos fue Sucede hasta en las mejores familias. Algunos de los hermanos se acordarán que revisamos ese material. Estudió incluso a la familia de Jesús, la familia misma de Jesús. Les pregunto, hermanos, ¿fue una familia perfecta? Fue una familia difícil, complicada,
de entrada esa familia empezó, entre comillas, mal. Pues bien, este hermano Maldonado escribe sobre el tema de la familia y nos llama la atención a algo que vamos a estar repitiendo. A mí me toca predicar 4 domingos y alguien más predicará en el otro, pero vamos a insistir para que la otra persona que va a predicar también se acuerde de esto. Jorge Maldonado dice: es probable que lo que hoy llamamos familia, ¿sí? Hoy llamamos familia, es muy probable que eso tenga poco que ver con las expresiones culturales de la época bíblica. Hay referencias de padres, hijos, hermanos y demás. Por supuesto que la Biblia está llena de todo eso, pero el concepto que tenemos hoy de familia no empata exactamente con el que aparece en las expresiones culturales de la época bíblica. Una comprensión de esas diferencias, entender las diferencias entre esos bloques familiares que hay en la Biblia y lo que ahora conocemos, conocer la diferencia, nos ayudará a retomar la tarea siempre nueva, obligada de la Iglesia de encontrar en la Escritura principios y valores necesarios para orientar nuestro trabajo religioso, pastoral, eclesial, hoy en día y en nuestra situación. Eso es lo que vamos a estar repitiendo todos estos domingos, Dios mediante. De ahí que no busquemos ya en estos tiempos a la familia en singular desde un punto de vista esencial o absoluto, porque lo que aparece a cada paso en los relatos bíblicos son grupos humanos relacionados entre sí por fuertes lazos de tradiciones culturales desarrollados durante mucho tiempo, aunque sin ignorar la manera en que entre esos lazos, insisto en la familia de Jacob, hay que insistir mucho en esa familia, cómo dentro de toda esa conflictividad, secuestros, odios, rencores tan profundos que hubo en esa familia, dentro de esa familia tan difícil, los elementos de la revelación divina se entrelazaron durante mucho tiempo y trataron de influir para conformar de familias como esa tan difíciles, tan complejas, formar conjuntos sociales más justos y más armónicos. Cuando está por terminar el libro del Génesis y Jacob ya es una persona de una edad prolongadísima y se logra encontrar ni siquiera en su tierra, sino allá en Egipto con José y con el resto de los hermanos, el instante solemne, sensible, delicado, profundo que hay en ese reencuentro familiar después de décadas de distancia y de sinsabores que vivieron, es un instante conmovedor para ver a esa familia. Pero tuvieron que pasar décadas, destierros, hambres, exilios, malos entendidos, y lo subrayo, secuestros, vendieron a su hermano. ¿Puede haber un delito o pecado mayor en una familia? Muy difícil. Vender al hermano al medio hermano, hay que decirlo como es, vender al medio hermano porque es el predilecto de nuestro papá. Qué solución tan extrema de esos señores, ¿verdad? Lo prefiere a él porque es el hijo de la esposa a la que quiere más. Vamos a castigar a nuestro papá, ¿verdad? Y vamos a vender a su hijito predilecto, vamos a sacar beneficio y que desaparezca de la faz de la tierra. Se dice fácil en 2 palabras, ¿no? Una situación como esa. Pero cosas así suceden hoy también en nuestro tiempo, cosas como eso. Y en medio de esas relaciones tan viciadas, tan negativas, tan perjudiciales, adentro de una familia consanguínea como lo era, allí se metió la revelación de Dios. A rajatabla entró Dios en esa familia y corrigió a Jacob, le cambió el nombre, corrigió a su hermano, corrigió a los hijos, corrigió a todos, los encaminó. Y el hijito predilecto, por quien se tuvieron que ir a Egipto, permitió que la bendición que él recibió acompañara a todos. Cuando se dieron cuenta de que era José, ¿se acuerdan cómo reaccionaron los hermanos? Miedo es poco,
terror, pánico, no se las va a cobrar. Pero el instante supremo del episodio es cuando Jacob lo dice abiertamente, cuando le van dorando la píldora y decirle, ¿sabes que finalmente José sí vive? Jacob reacciona y, ¿cómo? Pero no lo habían muerto, no lo habían matado aquellos animales que ustedes me trajeron la ropa de colores ensangrentada y me dijeron que lo habían matado aquellos animales salvajes. Sí, papá, pero algo falló. Y el reencuentro, el relato sobrecarga la emoción precisamente en la persona de Jacob. Era para que le diera un infarto, mínimo, ante el impacto de saber que ese hijo que consideraba muerto por aquellas fuerzas oscuras que no sabía cuáles eran, finalmente vivía. ¿Y qué puesto ocupaba en Egipto? ¿Cuál era su puesto? Gobernador de toda la provincia de Egipto. Bueno, desde la aparente sencillez de los momentos fundadores del Génesis, en los albores de la humanidad, hasta las complejas relaciones de personas como José, sus padres, su madre y sus hermanos, no deja de asombrar la manera en que las prácticas familiares son expuestas y confrontadas para introducir en ellas, meter en medio de ellas los proyectos divinos. El proyecto divino que esos hermanos y medios hermanos de José no podían entender, pero que Yahvé, pero que Dios dice, voy a hacer justicia a los integrantes más débiles de esta cadena de relaciones, ¿sí? Alterada por los celos, las envidias y la falsa superioridad de algunos y de algunas. Pasa el tiempo y ¿qué me dicen ustedes de Dina? ¿Se acuerdan de Dina? ¿Todos se acuerdan de Dina? ¿Todos? ¿Sí? ¿Todos? Allá atrás, hermano David, ¿se acuerda de Dina? Hermana Ruth, ¿se acuerda usted de Dina? Qué bueno. Para que nos acerquemos a la experiencia de Dina. Una experiencia, ¿cómo fue? Compleja, terrible, violenta, y podemos hablar de Tamar también, traumática, dolorosa. Por supuesto que nadie la quisiera vivir, ni mujeres, ni hijas, ni hermanas. Donde el texto tampoco se ahorra las dificultades. Y ahí están las familias sueltas para que nosotros podamos acercarnos a ellas. Podríamos dedicarnos ahora más a ella, pero estamos con Josué. Dios quiere introducir en esas familias complejas, tóxicas, donde hay situaciones tan negativas y hostiles, Dios quiere meter su justicia allí para superar esos odios, esos rencores y esa falsa superioridad. Si tiene que haber separaciones, dice el Génesis, que las haya. Abraham y Lot eran familiares, ¿verdad? Abraham y Lot eran familiares. ¿Cómo? Eran de familia. Y para salvar la buena relación, ¿qué tuvieron que hacer? Separarse. Ese esquema no es el que normalmente plantean las terapias familiares. Algunas sí. Pero no es el esquema que nosotros hemos aprendido de manera convencional y predominante. Si la distancia sana la relación, que haya distancia. Y el texto es clarísimo. Se despiden en paz, los bienes, las posesiones, los siervos de cada uno ocasionaban piques, odios y pleitos continuos, y llega el punto en que se dice, vámonos, yo para acá, tú dime para dónde te vas, para irme al lado contrario. ¿Te vas a Australia? Perfecto. Ya nos estaremos comunicando por internet o por WhatsApp al instante, pero lejos, para salvar la relación. Bueno, y así podríamos entretenernos más. Un ejemplo mayúsculo
es el experimentado por Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. ¿Cuántos personajes son aquí? Abraham, Sara, Agar, Ismael e Isaac. 5 personajes. Y me van a disculpar la expresión, hermanos y hermanas, pero aquí lo que hubo fue un triángulo. Un triángulo afectivo. Un bolero mexicano se llama así, ¿verdad? Triángulo. Estoy en medio de un triángulo sin solución y ni siquiera justificación, dice muy bien el bolero. Abraham se vio enredado en ese triángulo porque su esposa, que no podía tener hijos, le dijo lo que ya sabemos: ten el hijo prometido por Yahvé con mi esclava Agar. Esa enorme dificultad que vivieron desembocó en la intervención directa de Dios otra vez para hacer justicia en los integrantes más débiles de esta cadena. ¿Quiénes eran los más débiles? Agar e Ismael. Fueron expulsados, echados del confort, de la comodidad, estaban en el desierto y tuvo que venir la presencia misma. El mismísimo Yahvé se le apareció a los dos en el desierto cuando ya estaban muriendo. Y Yahvé los levanta y les dice a los dos y les da una promesa y los rescata. Y de allí ni más ni menos que vinieron nuestros hermanos árabes. ¿Qué tal? Habrá quien diga con una lectura infame del texto: ¿y para qué salvó el Señor a esos de donde vendrían los terroristas de hoy? ¿Hay lecturas infames así? No los hubiera rescatado el Señor, le hubiera ahorrado al mundo la presencia de esos islámicos insoportables. Tan fácil que era. Pero como Yahvé no piensa como nosotros, como es el Dios de la vida, como es el Dios de la esperanza y de la justicia, allí están. Muy bien. Nuestro hermano Edesio, cuando se mete con el tema de las familias, dice: la crisis que hoy día sufre la mayoría de nuestras iglesias se debe en mucho al hecho de haber transferido la enseñanza de fe y de vida cristiana de su hogar, de su lugar esencial, que es el hogar, sacarlo del hogar y ponerlo en otros lugares, en el templo, en la escuela, en otros espacios que no son, como lo es la familia, el espacio doméstico cotidiano, el centro de la enseñanza vital de la fe. ¿Saben ustedes cuántas veces en el libro de Josué se menciona a las familias de Israel? En todo el libro de Josué, los 24 capítulos, 51 veces se habla de familias. Solamente en los libros de las crónicas aparece la misma cantidad de menciones. Y esa cantidad evidencia la importancia de considerar cada unidad familiar, cada bloque familiar, como un espacio doméstico activo en todos los aspectos, desde la productividad agrícola y ganadera hasta la representación religiosa, militar, social y política. El libro de Josué es descrito como un libro donde todo está limitado, donde hay límites por todas partes. Pues el libro comienza con la muerte de Moisés y un nuevo grupo de líderes. Termina la etapa de Moisés y surgen Josué, Caleb y otros líderes. Se establecen límites para los territorios de las tribus, más límites, vean el mapa. Este territorio es para Dan, para Isaacar, para Neftalí, para cada una de las tribus. Y a cada momento se cruzan límites. Se cruza el Jordán, se cruzan los sitios cananeos, se refuerzan los límites religiosos al mostrar la obligatoria obediencia de la ley, la prohibición de los ídolos y altares, como vemos al final del libro, y considerar como anatema, como violación, todo aquello que acarreaba impureza ritual. El libro de Josué es un libro difícil, complejo, tiene violencia por todas partes por la conquista que se realizó de ese territorio. Hay violencia también. Y en medio de esa violencia están las familias de Israel actuando, trabajando y siendo testigos de la obra de Dios en el mundo.
Ahora nos vamos a centrar en 4 versículos que vamos a ver la constante que hay allí y vamos a hacer una comparación con nuestro tiempo tomando la frase del libro de Josué que insiste en los jefes de familia. Vamos al 14:1 de Josué. Capítulo 14, versículo 1. Nos vamos a encontrar en estos 4 versículos que vamos a citar la misma frase relacionada con los jefes de familia. 14:1. Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué, hijo de Nun, personalmente, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Son los jefes de familia. Cada cabeza de padres de tribus de los hijos de Israel son jefes de familia. 14:1. Capítulo 19, versículo 51. Estas son las heredades que el sacerdote Eleazar, otra vez, el mismo lenguaje, y Josué, otra vez, y los cabezas de los padres, los jefes de las familias, entregaron por suerte en posesión a las tribus. Son los capítulos donde se da cuenta la lista completa de los territorios que se entregan a las familias, a las tribus de los hijos de Israel en Silo, delante de Jehová, a la entrada del tabernáculo de reunión, y acabaron de repartir la tierra. Momento solemne de entrega de territorios, como se dice ahora, escrituras de terrenos, propiedades, reforma agraria si se quiere. Tercera cita, capítulo 21. 11 y 12. Les dieron Kiriat Arba del padre de Anac, en el monte de Judá, mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. El capítulo 21 tiene que ver con los levitas. Ya nos ocuparemos de él con más detalle. Y también los jefes, 21:1. Los jefes de los padres de los levitas vinieron al sacerdote Eleazar, a Josué, hijo de Nun, y a los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. 21:1. Y por último, 22:14. La misma frase. Y a 10 príncipes con él, un príncipe por cada casa paterna, jefes de familia de todas las tribus de Israel, cada uno de los cuales era jefe de la casa de sus padres entre los millares de Israel. 4 veces en el libro de Josué se insiste en ¿qué? En los jefes de familias, cabezas de familias. La conquista violenta de Canaán, a la que prácticamente se dedica todo el libro, le da validez a esa colaboración de los jefes de familias desde una perspectiva un tanto extraña y hasta heterodoxa, curiosa, difícil de aceptar. Con detalle veremos, si el Señor lo permite, el próximo domingo, el caso de la familia de Rahab o Rahab, a quien se puede considerar con todo derecho como una auténtica jefa de familia. ¿Los jefes de familias del libro de Josué eran hombres o eran mujeres? Eran hombres en su totalidad. Era impensable que hubiera jefas de familia. Pero Rahab, capítulo 2 del libro, no era judía. Ella vivía en la muralla de la ciudad de Jericó, ¿se acuerdan ustedes? Y era jefa de familia. ¿Y a qué se dedicaba Rahab? ¿A qué se dedicaba? A la trata de blancas, dice aquí amablemente el hermano, un término amable. Seguramente ella había sido objeto también de eso y su oficio era cuestionable, era dudoso, tenía un trabajo dudoso, cuestionable. Y con ese trabajo era jefa de familia. No siendo judía y perteneciendo a ese pueblo al que los otros iban a desalojar, Israel decía pues que se dedique a lo que se dedique con tal de que negocie con nosotros lo que va a pasar.
Y de hecho aceptó, permitió que los espías entraran por ahí y empezó la ocupación del territorio. Pero resulta que después Rahab, en un salto triple, quíntuple, mortal y que se cae de pie de ese salto, resulta que Rahab, la ramera de Jericó, la prostituta de Jericó, se vuelve antepasada del Señor Jesucristo. ¿Estoy diciendo mentiras? ¿La Biblia dice mentiras? ¿Cómo pasó eso? ¿Cómo una jefa de familia tan cuestionada en su trabajo, moralmente hablando, tan dudosa, de tan complicado trabajo, cuestionado moral y éticamente por todos, cómo es que una mujer así, con una familia a la que ella dirigía y a la que ella representó en el momento, cómo es que llegó a ser parte de la familia del Mesías? Hizo un servicio extraordinario, se convirtió al Dios de Israel, le sirvió a Yahvé, abrió su casa, abrió su corazón y evidentemente, y hay que decirlo también porque eso no está en el texto de manera explícita, seguramente cuando Rahab hizo todo eso como parte de su convencimiento religioso para entender lo que Yahvé estaba haciendo en el mundo, es muy probable que haya dejado de trabajar en eso. Es lo más probable que haya dejado ese trabajo y ese comportamiento. Es decir, ella tuvo que convertirse profundamente al Dios de Israel. Pues bien, Rahab nos va a servir para introducir las estadísticas mexicanas. Me van a disculpar, pero aquí traigo como 7 renglones de estadísticas sobre las jefas de familia que hay en México. A veces son odiosas las estadísticas, ¿verdad? Pesadas, insoportables, pero qué aleccionadoras son. Según cifras oficiales, en México ha aumentado entre 2012 y 2015, los 3 primeros años del sexenio, para que nos entendamos, de este último, en 560,000 personas el número de jefas de familia. Más de 500,000 de personas son ahora nuevas jefas de familia en México, mujeres. De poco más de 3 millones que había en el 2012, llegó a 3,832,000 a fines del 2014. De 48 millones y fracción de mexicanos que trabajan, 18 millones y fracción son mujeres. 18,700,000. De ellas, de las mujeres estas que mencionamos, las que son madres de 1 y hasta 6 hijos, ¿todavía hay madres de familia en este país o familias de hasta 6 hijos? ¿Todavía los hay? ¿Sí? Ya no debería de haber, dice el gobierno. Ya no debería de haber, dicen las iglesias, pero las hay. Suman 13,853,000 trabajadoras. Tienen entre 1 y hasta más de 6 hijos. De ellas, las que ya lo dijimos, es decir, el 73% de la población laboral femenina. Las madres que cumplen con la doble condición de trabajar fuera de su casa y de ser jefas de familia suman a su vez 3,832,000. Lo que significa y representa que del 89% entre el total de las jefas de familia, 27,6% entre las madres trabajadoras y apenas 20 o la quinta parte entre todas las mexicanas que trabajan. En otras palabras, para ya dejar las estadísticas en paz, México es un país en el que se están incrementando las jefas de familia. No para contradecir a Josué, porque en la época de Josué solamente había jefes de familia. ¿Y por qué aumenta el número de jefas de familia en México? ¿Por qué aumenta? Esa es una.
madres solteras, por las razones, para ayudarle al esposo, que es otro dato en las estadísticas, donde trabajan los dos. ¿Qué otra decían? Se van de inmigrantes y se quedan solas. Zacatecas está muy despoblado de hombres. Y las mujeres, Michoacán, Guanajuato. ¿Qué otra oí por ahí? Bueno, hay muchas razones para interpretar datos como esos. Los datos simples tampoco dicen las cosas como son. Hay que clasificar, desglosar, entrar a las entrañas de esos números y ver que si son cifras elocuentes, reclaman interpretaciones consecuentes, sobre todo ante la exigencia social de una franja ideológica de este país. Hay una franja ideológica donde a veces las iglesias se suman con los ojos cerrados, iglesias evangélicas. Nos sumamos con los ojos cerrados a lo que dice la derecha. Este país está así porque cada vez más mujeres trabajan fuera de su casa. Y nosotros, evangélicos liberales del siglo XIX, no nos importa el pasado de nuestra tradición cristiana y le decimos sí y amén a la derecha, no a Dios, que no es lo mismo. La derecha quiere ser representante de Dios siempre. Y no es derecha católica solamente, es derecha evangélica, que pretende hablar en nombre de Dios y encima de que estas personas tienen que padecer lo que padecen. Acoso sexual en las calles, también. Dificultades para su retorno a sus casas cuando llegan en las noches a ellas, etcétera, etcétera. Encima, la derecha religiosa les dice que son unas desobligadas y que por su culpa en sus casas ya no hay valores. ¿Cierto? ¿Es cierto que por eso está el país como está? A eso me refería con la pregunta. La derecha cristiana, la derecha religiosa y política quiere poner sobre los hombros de estas mujeres la causa de que el país está como está. ¿Eso es justo? ¿Es real? Habrá que ver, habrá que poner las cosas en la mesa y entonces como iglesias abrir los ojos y decir, a ver, ¿qué pasa con esta ideología de la derecha? La ideología de la derecha quiere seguir manteniendo a las mujeres sumisas y en su casa, ¿cierto? Eso plantea la derecha abiertamente. Y el evangelio no es ni de derecha ni de izquierda. El evangelio tiene que dignificar a todos por igual, a hombres, a mujeres, a niños, a ancianos, a todos por igual. El evangelio viene a dignificarlos, no a pisotearlos otra vez. Y que en nombre de la religión, hoy nosotros ¿cómo trataríamos a Rahab si entrara por la puerta aquí? Dedicándose a lo que se dedicaba. ¿Cómo la trataríamos si entrara? Cerramos la puerta antes de que entre. Corremos. Y si entra, nos cambiamos hacia el otro lado de las sillas. No la dejamos hablar. Se tiene que convertir de lo que hace al instante. Ya nos vino a hacer impuro el templo, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que el libro de Josué hizo pastoralmente con Rahab, Josué lo hizo, los espías lo hicieron. Oye, sabemos a lo que te dedicas, le dijeron. Cuando tocaron la puerta de la muralla, no venimos a pedirte un servicio sexual, porque sabemos que a eso te dedicas. Venimos en nombre del Dios de Israel a entrar a esta ciudad para poseerla en su nombre, porque Él nos prometió que esta tierra va a ser nuestra. ¿Sí? Eso dijeron los espías. ¿Qué opinas? ¿Nos recibes? Sí, los recibo. Entran a su casa. ¿Qué pasó ritualmente con los espías que entraron a la casa de Rahab en la muralla de Jericó? ¿Qué pasó ritualmente con ellos cuando entraron? Quedaron impuros. Cuando regresaron al campamento que estaba rodeando Jericó, tuvieron que purificarse nuevamente porque habían estado con paganos y con una mujer pagana de muy mala fama y que trabajaba en lo que trabajaba. Y entonces Josué, el libro de Josué, nos presenta una labor pastoral, evangelizadora y misionera para lograr nada menos que una familia como la de Rahab
entrara a la genealogía de Jesús de Nazaret. Rahab se convierte en bisabuela, en matriarca, en integrante central de la familia del Hijo de Dios en el mundo. Tocaron la puerta, abre una prostituta y los espías dicen: ay, ¿a qué te dedicas? A esto. Ah, no, mejor tocamos otra. Ese no es el espíritu de la misión de los espías. No se imaginaban ni por error lo que iba a pasar con Rahab y con su familia en la historia de la salvación. Pero Rahab, igual que muchas mujeres mexicanas, ya dijimos el número, 3.832.000, era jefa de familia. Los autores del libro de Josué no podían concebir que las familias fueran dirigidas por mujeres. ¿Se acuerdan de las hijas de Zelofejad? ¿Todos se acuerdan? Con Z. Zelofejad, con H intermedia al final. ¿Todos se acuerdan, hermanos, allá atrás? Zelofejad. Es una familia para que alguien la estudie. Exactamente. Las hijas de Zelofejad. Fuerte. Porque no tenían derecho a ella, según la ley. Hicieron un cartel allá donde fuimos sobre ellos. Somos las hijas de Zelofejad y venimos a reclamar nuestra herencia, dijeron las hermanas que exigían la ordenación. La ley no las reconocía como sujetos legales. La ley no les daba ningún derecho. No podían firmar de recibido ningún documento. No podían ser herederas de nada. Y cuando el caso llega a las manos de Moisés, le hacen justicia en nombre de Dios. Josué 24. ¿Qué está pasando? No se puede ver en la portada de nuestro boletín, no sé si acá se pueda ver, ya vamos a terminar. No se puede ver dónde está Siquem, está borrosísimo, no se distingue. Me interesa mucho que pudiéramos ver dónde está Siquem. Josué 24, muy para memorizarse, el último capítulo del libro de Josué. Siquem, importantísimo lugar donde se renovó el pacto. En el 21 también se renovó en Silo, pero en el 24 se renueva en Siquem. Josué se está despidiendo de este mundo porque ya se va. Josué quiere dejar todas las cosas en orden como las dejó su antecedente Moisés. Ahí está. Josué quiere dejar, por favor la luz, hermano. Josué quiere dejar en paz el territorio y ahí está Siquem, entre los límites de Manasés occidental y Efraín. Del otro lado del Jordán está Gad en morado, más al norte Isaacar y Zabulón, y ahí se alcanza a ver en la orillita el mar de Galilea. Apenitas se ve. El pedacito azulito claro es el mar de Galilea, apenas ahí, donde está la manita de los comandos de Word. Allí, junto abajito de la mano, allí está el mar de Galilea. El río Jordán que parte al territorio de Palestina en dos, y Siquem está de este lado. ¿Sí? Lo que ahora se llama la Cisjordania es el territorio que está del mar de Galilea y el mar Muerto. El río Jordán está en medio, lo que está del lado izquierdo, ahí está claramente el mar de Galilea. Entre el mar de Galilea y el mar Muerto que está abajo está el río Jordán en medio, y todo lo que está de este lado ahora es territorio palestino actualmente. Y los palestinos de hoy también son herederos del pacto de Dios con el pueblo en Siquem. Ahí está Siquem, señaladito a propósito. En ese lugar, dice Josué 24:1, reunió Josué a todas las tribus de Israel y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, jueces, oficiales, y se presentaron delante de Dios. Fue una gran asamblea fundadora que vendría a ratificar el pacto de Dios con el pueblo. Y ante esa gran solemnidad de familias, donde los que representaban al pueblo de Dios eran los jefes de las familias, era una asamblea de familias.
de clanes y de tribus del pueblo, esa gran asamblea iba a decidir si el pueblo se iba con los dioses mesopotámicos antiguos, si se iba con los dioses de los amorreos o si se iban con el Dios de Israel, Yahvé, el libertador de Egipto. Y Josué, que ha vivido una vida bastante azarosa también, bastante dura, bastante difícil, hoy Josué vendría a ser como el villano, algo así como en el lejano oeste de los Estados Unidos. Así, exactamente igual. Josué tuvo que dirigir la invasión violenta de Canaán. Josué tuvo que dar la cara. Josué tuvo que convencer a las tribus y a las familias para decirles: Dios quiere que ocupemos este territorio que ya está ocupado. Y vamos a comer, como leímos en el texto, de los huertos que nosotros no sembramos. Y vamos a ocupar ciudades que nosotros no construimos. Venimos literalmente a la rapiña, a la conquista. Vamos a invadir y vamos a arrebatar territorios en nombre de Yahvé. El que nos mandó es Yahvé, Él es el culpable, reclámenle a Él. Y como Yahvé al final siempre es el culpable de todo, como a Dios siempre le echamos la culpa al final de todo, Yahvé dice: efectivamente, van a tomar la tierra violentamente. Van a acabar con las familias que están ahí. Pero la gran condición para que ustedes justifiquen que usan esa tierra en mi nombre, la gran justificación es la superación radical y definitiva de la idolatría. Si ustedes deciden seguir siendo idólatras, entonces esa tierra no les va a pertenecer. Y se las voy a quitar. Y se las voy a volver a arrebatar a ustedes y se las voy a dar a otros. Y así sucedió finalmente después. Cuando el pueblo, después de tantos avatares y problemas, recae, reincide en la idolatría, pero no solo en ella, en la injusticia y en la maldad. Y entonces Dios dice: basta. Lo que dije con Josué lo sostengo y se me van de la tierra porque no la merecen, porque el pacto de Josué 24 no se ha cumplido. Porque el pueblo, ¿cómo respondió al final? Versículos 16, 17, 18. ¿Cómo responde el pueblo? El pueblo responde maravillosamente, como Josué quería, como Yahvé quería, como hoy quisiéramos escuchar a las familias. Nunca abandonaremos a nuestro Dios. Jamás seguiremos a otros dioses. No haremos eso. Dios ha hecho grandes cosas en nuestra historia y gracias a esa historia seguiremos con Él y deseamos obedecerlo a Él. El libro de Josué cierra maravillosamente. Y los jefes de las familias, igual que hoy nuestras jefas de familias y las iglesias, hermanos, están llenos de jefas de familias, de madres solteras, de mujeres que tienen que dar la cara ante la irresponsabilidad de sus parejas, esposos o como les queramos llamar. ¿Cómo? Viudas, claro, también, por supuesto. Y la Escritura está llena de viudas, también. Y ahí están las hermanas, las mujeres, levantando y sosteniendo sociedades completas. Nuevamente la referencia a la derecha y ya nos vamos. ¿Por qué hemos de creerle a la derecha eso que dice? Díganme ustedes, denme razones. Digan, ¿por qué? No, yo no digo que ustedes le crean, pero ¿por qué habríamos de creerle a la derecha religiosa y política eso que dice de que las mujeres de este país son las culpables del deterioro social? ¿Por qué hemos de creerle a la derecha eso? Que la derecha nos lo compruebe, que nos lo demuestre. ¿Por qué no se refiere a nosotros los hombres? ¿Por qué? ¿Por qué tiene que insistir en estos tiempos, siglo XXI, en donde los derechos deben compartirse y las obligaciones también? ¿Por qué la derecha no subraya eso? Porque el problema no sería que la derecha diga eso. Se han abierto centros para mujeres, centros bíblicos en los espacios católicos para que las madres solas, las jefas de familia, aprendan Biblia y valores para que lo transmitan a sus hijos.
¿La derecha hace eso? ¿Lo hace? Habrá que preguntar, y si lo hace, qué bueno. Pero nosotros como iglesias evangélicas no podemos aceptar que la derecha religiosa y política diga en nombre de Dios que así debe ser nuestro país. Eso es otra cosa. También. Es inaceptable que las iglesias evangélicas, con el pasado que tenemos, cerremos los ojos y nos unamos a la derecha en este país. Es inaceptable. Voy a terminar recordando las palabras de Benito Juárez. No hay más remedio que recordar a Benito Juárez. El triunfo de la reacción, léase la derecha, en este país, es moralmente imposible. Porque eso que la derecha y la reacción quieren no necesariamente es la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios, ¿dónde hay que buscarla? En la Escritura. Aquí está contenida la voluntad de Dios, no en los postulados de esos señores. Por eso, si todavía por ahí alguien tiene ese resabio de, tal vez no cierra los ojos, pero dice, no, es que sí, realmente la derecha tiene la razón. Vamos a poner las evidencias a trasluz de la palabra escrita de Dios y vamos a ver cuál es la verdad. Sí, pero la derecha está ahí actuando, hermana. Es que no es una obsesión mía, ni de que yo esté, ay, pobre, estoy paranoico. No, yo no estoy paranoico, no. La derecha es la que está paranoica. Y busca razones, y busca a quien endilgarle la causa del país como está, y lo encuentra en este número cada vez más grande de mujeres que son jefas de familia, que al dejar los hogares, el tiempo que lo dejan, los hijos e hijas quedan a la deriva, ¿verdad? Y el país se echa a perder. Eso dice la derecha, ese es el punto. Chéquelo, hermana, busque los periódicos, búsquelo en internet, búsquelos, así lo dice. Pues sí, pero el problema es que como iglesias coincidimos con esos postulados. Y es una alianza contra, sí, el hombre, claro, sí, pero nosotros somos seres históricos. A nosotros nos ha tocado hoy contestar esas alianzas contra natura. Que pueden ser buenas o malas políticamente, ese no es el punto. En términos cristianos y bíblicos, ¿qué dice la Escritura? ¿Quién es responsable de la formación religiosa y espiritual en una familia? ¿Solo la madre? Los dos, dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Absolutamente. Ahí está. Esto está bien claro en las Escrituras. Entonces las ideologías, como bien se acaba de decir, derecha o izquierda, son problemáticas, hay que confrontarlas con la voluntad de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga.